Estamos acostumbrados a escuchar de personas exitosas que lo que necesitamos para triunfar solo es trabajo y esfuerzo incansable, que si luchamos por lo que queremos, lo conseguiremos. ¿Pero es esto realmente cierto? Veamos rápidamente el caso de Evan Spiegel, el cofundador de Snapchat que con solo 24 años consiguió ganar $1.000 millones. Evan creció en una lujosa urbanización de Los Ángeles, fue a escuelas privadas, tenía tutores privados de élite y sus padres eran abogados con mucho poder y contactos importantes. A pesar de que el esfuerzo y el trabajo fueron claves a la hora de conseguir lo que quería, no se puede negar que contaba con varias ventajas injustas que le facilitaron muchísimo el camino. ¿Pero qué son las ventajas injustas? Para contestar esta pregunta, primero debo hablar sobre el libro que ha inspirado este vídeo, llamado The Unfair Advantage. Por desgracia solo está en inglés, aún no está traducido al español, así que si no sabes el idioma, en este vídeo voy a hablar a grandes rasgos de lo que plantean los autores, Ash Ali y Hassan Kuba. En él explican que el éxito no se debe únicamente a esfuerzo, como tienden a decirnos varios empresarios o celebridades, pero que tampoco se debe solo a la suerte o el dinero. Para lograr aquello que queremos, además de esforzarnos, debemos saber identificar y usar adecuadamente nuestras ventajas injustas. Una ventaja injusta es el elemento o elementos que te proporcionan una ventaja sobre tu competencia. Todos contamos con ventajas injustas, y muchas veces no hemos tenido que trabajar o hacer nada para obtenerlas. Las ventajas injustas no siempre tienen por qué ser positivas. Pongamos como ejemplo mi caso. Durante toda mi vida tuve lo necesario, es decir, comida, un techo, acceso a educación, etc. Pero si quería comprarme ropa, no podía hacerlo. Tampoco podía ir a las excursiones a las que iban mis compañeros en el instituto porque no teníamos suficiente dinero. No podía comprarme los libros ni videojuegos que quería, no podía viajar, no podía ir a conciertos, no podía hacer o comprar aquellas cosas que realmente me interesaban. Incluso si quería hacer cursos de edición de vídeo o aprender algún idioma, tampoco tenía los medios necesarios. Sin embargo, como no quería que el dinero me limitase, fui muy proactiva a la hora de buscar formas de aprender lo que quisiera por mi cuenta y de conseguir dinero. En aquel tiempo estaba viviendo en Argentina, y como obtener un empleo no era muy rentable para mí debido a la inflación y otros problemas, lo que hice fue centrarme en buscar formas de ganar dinero online para tener un salario en dólares. Probé muchas cosas y fracasé en casi todas. Hasta que a los 19 algo funcionó. En mi intento número 18 por conseguir dinero, empecé a crear lyric videos para artistas que estaban empezando. Y gracias a esto, durante los siguientes 5 años pude darme muchos de los caprichos que quería. El hecho de haber crecido teniendo lo necesario, pero sin poder acceder a lo que me interesaba, me dio la ventaja injusta de poder convertirme en una persona autodidacta, de saber solucionar problemas o de tener la creatividad suficiente para poder generar nuevas ideas cada vez que la anterior fracasaba. Piensa en una persona que haya nacido en una familia rica. Generalmente podrá obtener todo lo que quiera sin ningún tipo de esfuerzo. Y a pesar de que esto tiene muchas ventajas, también tiene sus desventajas. Y es que es posible que al haber crecido teniéndolo todo servido, no tenga ninguna motivación en su vida. Absolutamente todos tenemos ventajas injustas. Y para que sea más sencillo identificarlas, en el libro estas están divididas en 5 categorías a las que llama miles, que son las iniciales en inglés de dinero, inteligencia y visión perspicaz, ubicación y suerte, educación y experiencia y estatus. Veamos una por una, empezando por el dinero. Esta es una de las ventajas injustas de las que más se habla y una de las más conocidas. Y es que todos somos conscientes de que la vida resulta mucho más sencilla cuando tienes dinero. Crear una nueva empresa o un nuevo proyecto resulta mucho más fácil cuando no necesitas buscar inversores, ya que tú mismo puedes encargarte de ello. Y te otorga la tranquilidad de saber que si no funciona, todo seguirá estando bien, ya que pase lo que pase, jamás tendrás que preocuparte de llegar a fin de mes. Además, el dinero proporciona la capacidad de acceder a oportunidades de crecimiento personal y profesional, que de otro modo podrían estar fuera de alcance. Al contar con recursos financieros, se puede invertir en educación, capacitación o desarrollo de habilidades, lo que a su vez aumenta las posibilidades de progreso y éxito a largo plazo. Inteligencia y visión perspicaz. Cuando hablamos de inteligencia, lo primero que suele venirnos a la mente es una persona con conocimientos académicos, alguien que saca muy buenas notas y que tiene facilidad para razonar, entender y recordar aquello que lee. O puede que pensemos en personas con un alto coeficiente intelectual, pero aunque ambos tipos de inteligencia estén incluidos en este apartado, no se reduce solo a eso. Al hablar de inteligencia, también nos referimos a la inteligencia social, que abarca el conjunto de habilidades interpersonales que nos permiten interactuar de manera efectiva con los demás. Entre otros aspectos, esto implica la capacidad de establecer conexiones fácilmente, resolver conflictos sociales y comprender las reacciones emocionales de quienes nos rodean. Debido a esto, también está estrechamente relacionada con la inteligencia emocional, que es la habilidad de comprender, utilizar y regular nuestras propias emociones, así como comprender y reconocer las emociones de los demás. Una persona con inteligencia social y emocional sabe qué preguntas hacer, cómo hacer estas preguntas de modo que reciba la respuesta que busca, sabe crear confianza y es asertiva. También debe de tener sentido común, sabe en quién puede confiar, a quién debería acercarse, es capaz de detectar quién intenta sabotearle y sabe leer sus intenciones. Además de esto, también tenemos la inteligencia creativa, que no consiste en saber pintar un cuadro o en escribir una novela. No se trata de un talento, sino que es el resultado de combinar intelecto con imaginación. Es la habilidad de enfrentarse con éxito a situaciones novedosas y poco comunes, caracterizándose por generar ideas originales y prácticas, es decir, aplicables en la vida real.
Consiste en entrenar la mente para establecer conexiones entre conceptos aparentemente no relacionados, utilizando lo aprendido en un área específica para abordar otros temas. Es una habilidad que se puede seguir desarrollando, se puede trabajar en ella. Una manera de mejorarla es aprender sobre distintas áreas y otras industrias, que sean completamente distintas a aquello que ya conoces. De este modo, desarrollarás una mente con conocimientos más diversos que te permitirán innovar. ¿Y a qué nos referimos con visión perspicaz? Se trata de la capacidad de encontrar una necesidad y plantear una solución. La clave radica en dedicar más tiempo a comprender un problema que a buscar la respuesta. Podemos pensar en una profesora que da clases de inglés a niños de 8 años y se da cuenta de que con el sistema que usa el colegio, estos se aburren demasiado, se distraen, no logran aprender o lo hacen muy lentamente. Al vivir esto en primera persona y conocer tanto el idioma como a los niños, puede identificar fácilmente el problema y logra plantear una solución que hace que los resultados cambien drásticamente. Esto no se podría haber conseguido si no hubiese vivido el problema desde dentro, ya que fue esto lo que le aportó los conocimientos necesarios para saber que este sistema no funcionaba y a entender después cómo resolverlo. Ubicación y suerte. Veamos un ejemplo muy claro de por qué la ubicación es una ventaja injusta. Al abrir una tienda, en muchas ocasiones la idea no es tan importante, sino que el aspecto clave para que triunfe es el lugar donde se encuentre. Obviamente la idea también es importante, pero si una tienda con productos increíbles y a buen precio encuentra en las afueras de la ciudad, en una calle muy poco concurrida, es probable que deba cerrar al poco tiempo, ya que no solo la mayoría de la gente jamás sabrá de su existencia, sino que también puede resultar un problema el hecho de visitarla con regularidad, ya que al estar tan alejada acaban eligiendo opciones más convenientes. Otro ejemplo puede ser una persona que esté buscando trabajo como actor. Esta se encontrará con muchas más posibilidades si vive en Londres que si vive en un pueblo remoto de España. En Londres podrá asistir a un gran número de castings cada mes y tendrá más posibilidades de conocer a gente de la industria. Por suerte, Internet ha ayudado en los últimos años a que podamos acceder a muchas más posibilidades sin importar dónde estemos, siempre y cuando tengamos un móvil o un ordenador con wifi. Hay muchos casos de cantantes que a día de hoy son reconocidos a nivel mundial gracias al poder de las redes sociales y de plataformas virtuales. La ubicación poco a poco ha dejado de ser tan limitante a la hora de conseguir lo que queremos, pero no se puede negar que aún así continúa teniendo gran importancia. En cuanto a la suerte, al contrario de lo que se cree, no es simplemente algo que se tiene o no se tiene. De acuerdo con el Dr. Richard Wiseman, es posible crear nuestra propia suerte, ya que esta se debe en gran medida a nuestra mentalidad. Si crees que eres una persona con buena suerte, es probable que la atraigas. Pero si crees que tienes mala suerte, es probable que también atraigas eso. Pero ¿cómo podemos desarrollar nuestra propia suerte? El respetado autor y conferencista estadounidense Brian Tracy explica muy bien este punto. He descubierto que la suerte es algo muy predecible. Si quieres más suerte en la vida, corre más riesgos, sé más activo, exponte con mayor frecuencia. Es decir, si piensas que tienes suerte, estarás en constante búsqueda de oportunidades, te acercarás a hablar con más personas, serás más proactivo y tú mismo crearás más oportunidades de experimentarla. La siguiente es la educación y experiencia. La educación no es solo lo que obtienes cuando vas al colegio, instituto o a la universidad. La vida es aprendizaje, por lo que la educación comienza antes de que vayamos al colegio y continúa durante el resto de nuestras vidas. Gracias al amplio abanico de posibilidades que ofrece Internet, ahora mismo podemos aprender prácticamente cualquier cosa por nuestra cuenta, y ni siquiera tenemos por qué pagar por ello. Desde muy pequeña empecé a aprender inglés por mi cuenta, simplemente viendo vídeos en Internet, mirando películas, escuchando música, intentando comunicarme con otras personas y más. Además, a la edad de 19 años comencé a trabajar de manera freelance creando lyric videos. Aprendí a crear estos vídeos de cero simplemente mirando vídeos en YouTube y estudiando de cerca los movimientos y animaciones que se veían en otros lyric videos. Estos son solo algunos ejemplos de cómo es posible obtener educación sin necesidad de ir a una universidad o sin pagar grandes cantidades por un curso. Sin importar qué queramos aprender, siempre habrá recursos y herramientas en Internet disponibles para nosotros. La experiencia también es una gran ventaja injusta, y es aquello que se aprende al ponerte manos a la obra. Estudiar la teoría es útil, pero muchas veces no servirá de nada si no lo aplicas en la vida real. Cuando empecé a trabajar creando lyric videos, ganaba muy poco dinero, pero con el tiempo cada vez más personas requerían mis servicios, cada vez más personas confiaban en mí. Había mejorado mis habilidades, lo cual también me permitía cobrar más por mi trabajo. Por lo que la mejor manera de aprender, después de contar con la teoría básica que nos ayuda a comenzar, es mediante la práctica. Finalmente, tenemos estatus. Tu estatus es tu marca personal, es la forma en que los demás te ven. Es tu apariencia, tu género, tu edad, la forma en la que vistes o en la que hablas. En el colegio, el estatus se trataba de ser aquella persona que destacaba y tenía muchos amigos. En la adultez se trata más de aquello que se percibe como éxito, como tener una buena educación o una profesión de prestigio. También entran en juego las conexiones y la forma en que las demás personas te ven. Para bien y para mal, se respeta más la profesión de un doctor o un abogado que otras profesiones. Al igual que se respeta más que alguien haya estudiado en cierta universidad y no en otra. Si escuchamos que alguien ha estudiado en Harvard, la mayoría de las personas sentirán gran curiosidad y profundo respeto hacia ella. Pero el estatus también está relacionado a aspectos materiales. Si alguien conduce un Lamborghini, consideramos que tiene un estatus más alto. El estatus es una ventaja injusta porque también te aporta poder. Al contar con un mayor prestigio y ser más respetado, tendrás una mayor influencia en los demás. Pero también tenemos el estatus interno.
que es la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos. Tiene tanto poder que puede afectar también al estatus externo cuando nos mostramos con confianza y una alta autoestima. Ya sea de forma consciente o inconsciente, los demás pueden darse cuenta de ello, ya sea por el tono de tu voz o tu expresión corporal, entre otros. No puedo acabar este vídeo sin decir antes que todas las ventajas injustas pueden ser armas de doble filo. Por ejemplo, acabamos de hablar de estatus, y es que la falta de estatus también puede ser una ventaja injusta. Al ser una persona externa a este círculo, puedes tener perspectivas distintas y aportar conocimientos con los que solo tú cuentas. La falta de dinero, como hemos mencionado antes, puede hacer que cuentes con más ambición y motivación, siendo que si creces con todo servido, muchas veces no tendrás esas ganas de mejorar o crear algo nuevo. Todo puede ser una ventaja si sabemos cómo usarlo, pero si no sabemos, incluso lo positivo puede acabar siendo una desventaja.